una palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 4 There's scripture in Revelations 4, y vamos a ir un poco rápido and we're going to go a bit quick. y esa palabra nos habla claramente lo que estábamos cantando hace unos minutos. And it clearly states what we were just singing. La palabra dice así, puede leerla conmigo si puede. The scripture says like this: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Sí o no? Alexis, hable duro. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y existen y fueron creadas. Amén. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Amen. Ahora, la palabra nos está diciendo The scripture is telling us que fuimos creados por voluntad del Padre. that we were created by the Father's will, Y es la voluntad de Dios and it is God's will que usted y yo estemos en este lugar. for you and I to be in this place. Y si esa es la voluntad de Dios, And if it's God's will, usted no haga de Dios. then don't go against His will. Deleítese en la voluntad de Dios Delight in His will y disfrute. and enjoy from what God wants. Usted mira esa escritura When you see this scripture, y los que hablan inglés y no entienden mucho el español lo pueden leer también ahí en inglés. and those who understand English can see it on the screen. Hay algo que está resaltado al principio. There's something Pueden that's sentarse, highlighted in the beginning. pero no dejen de mirarme a mí cuando se sientan. No es un break. Diga, hay una palabra que dice que está gloria y honra. And there's words that say glory and honor. Y mi pregunta para usted hoy, And so my question for you today, ¿sabe usted qué es honra? do you know what honor is? ¿Sabe usted qué es honra? Do you know what honor is? Muchos quizás tienen su propia definición, Many have their own definition. pero cuando la escritura habla acerca de honra, But when the scripture speaks about honor, está hablando de darle el primer lugar a Dios. it's talking about giving the first place to God. Ahora, mi pregunta de nuevo con usted es, So my new ¿le question das la primer lugar a Dios? is, do you give the first place to God? La palabra honra The word honor, viene de una palabra en hebreo que se llama kabut, it comes from a Hebrew word meaning saying traduce gloria. that translates to glory. Pero en el hebreo una palabra significa otras palabras para nosotros en la Pero manera en que hablamos. Hebrew, one thing means various things for Y esa us. palabra kabut nos habla de honrar a Dios y a los padres. And kabut speaks about honoring God, but also your parents. Implica alabar, It implies exalting, respetar, respecting, obedecer, obeying, admirar, to admire, retribuir, to retribute, dar retribución. to give tribute. Cuando usted está dando honra, So when you're giving honor, está dando un valor. you're giving value. Y al tiempo que valora, And at the time that you value, usted lo que da es respeto what you're giving is respect. y devuelve algo. And you give something back. Eso se llama retribución. And that's to tribute. Usted devuelve algo. It means that you give something back. Ahora, cuando usted devuelve algo, cuando usted hace retribución o va a retribuirle a una persona, And when you give back to someone, lo va a demostrar pero con hechos. you're going to show that through acts. Amén. Amen? Usted no puede ir a visitar, vamos a ver como cuando se está un poquito joven, que quiere ir a conocer o a visitar una novia y la quiere conquistar. Like when you're younger and you're trying to go and conquer a girlfriend or a person. Y no puede ir donde usado, You can't just go to your partners and give them anything, porque además se nota. because they'll notice. Y lo más probable es que ella lo vaya a echar. And more likely is that she'll throw you out, Porque eso lo que está demostrando es que ella no es importante para usted because you're showing that she's not important to you y que la trata como una poca cosa. and that you're treating her like nothing. Pero aprendamos algo. But we need to learn Que something. está joven, aprenda lo siguiente. If you're young, you should learn Si the usted following. se esfuerza If you are courageous y va con su mejor ropita, and you go with your best clothes va y visita,
You go and you visit them. La puede llevar a un buen lugar para comer. You can take her somewhere nice to eat. La presenta a los demás como su amiga, como su prometida. You can present her as your friend, as your Lo que girlfriend. quiere decir que la estás valorando, And it means that you're giving her value. la estás honrando. You're honoring her. Le estás dando el lugar que considera usted que tiene ella en su corazón como lugar para dar valor. You're showing her that you have a place in your heart for her. O sea que usted valora o da valor So that you give value haciéndolo primero en su mente y en su corazón. by placing her first in your mind and in your heart. Se lo voy a repetir. I'll repeat it. Usted valora o da valor haciéndolo primero en su mente y en su corazón. You give value by placing them first in your heart and in your mind. Ahora vamos al campo espiritual, So now we're going to go to the spiritual field. que aunque usted no lo ve, aún es más importante que su novio o su novia. That although you might not see it, they're even more important than your boyfriend Y or Dios girlfriend. quiere And God wants que lo honremos, for us to honor him. porque cuando usted no honra a Dios, Because when you don't honor God, lo desvaloriza you disfavor him. y lo coloca en el lugar equivocado. And you place him in the incorrect place. Y en ese momento se hace responsable por las consecuencias. And at that point, you're responsible for the consequences. Pero si lo honra, But if you honor him, la palabra nos dice algo muy especial. then Scripture says something important. Mire lo que nos dice la palabra. Look at what Scripture says. Serán llenos tus graneros con abundancia. So your barns will be filled with abundance, ¿Y qué más dice? Y tus bodegas o tus lagares rebosarán de mosto. and your vats will burst open with new wine. ¿Qué está hablando? What does this mean? Cuando nosotros honramos a Dios, That when we honor God, Él nos va a dar una bendición, he's going to give us a blessing, pero no cualquier bendición. but not just any blessing. En otra versión habla de que se llenarán sus graneros hasta reventar. Other versions say that their barns will be filled until they burst. Ahora, ¿quién es la persona más valiosa para ti en tu vida? So who is the most valuable person for you in your life? ¿Dios? God? Entonces, si usted le da ese primer lugar, lo está honrando, le obedece y está reconociendo que Él es el primero, So if you give him that place and you recognize he's first for you, Dios nos está prometiendo then God is promising que tendremos bodegas, that we will have que barns, tendremos almacenes, that will have que tendremos closets, que tendremos refrigeradores llenos, that will have refrigerators filled, que tendremos bancos llenos that will have banks that are y filled, que se van a llenar hasta reventar, and hermano. they'll be filled until they Yo no burst. sé si usted está captando. I don't know what you're singing. Antes las riquezas se almacenaban Wealth used to be en put together, graneros, por eso habla la Biblia de esa manera. and they used to place it in barns, and that's what it Había speaks otro like that. concepto de riqueza. There was a different concept Hoy of es riches, diferente. and today is different. Hoy manejamos monedas. Today we have coins. Hoy trabajamos con otro tipo de sistema. We work with a different system. No es el mismo de antes. It's not the same one that I used to. Pero al final Dios está haciendo prosperarnos de esa manera. But in the end, the Lord is still prospering Y us. es por eso que Él luego nos dice en la palabra And then he says in Scripture que ya esos graneros van a estar rebosando. that those barns are going to be filled. Y luego nos dice de algo muy importante. But it also says something very important. Y se refiere a que hay una despensa secreta. Diga conmigo, secreta. And it's that there's a secret dispense. Hay una despensa secreta There's a secret dispense. que dice que rebosará de vino. And it says that it will burst with new Y si wine. usted ve la versión en inglés, nos dice vino nuevo. And in the English version, it says new Cuando wine. la Biblia nos habla de vino nuevo, When Scripture speaks of new wine, nos está hablando de algo espiritual, it's speaking of something spiritual, de algo que no se envejece something that doesn't get old, y que siempre nos da gozo y alegría. and that always gives us joy and happiness. Yo no sé usted, pero yo anhelo tener un vino nuevo cada día. So I don't know about you, but I want new wine. Cuando habla la Biblia de un vino nuevo, nos está hablando de algo que está dentro de nosotros en el espíritu. When it speaks of new wine, it's something spiritual. Cuando Dios habla de esa honra When he speaks of that honor, y lo deja en la escritura, and he says it in Scripture, es porque es algo importante para cada uno de nosotros. it's because it's something important for each one of us. Oiga bien, por medio de la honra, Through honor, usted es bendecido material y espiritual. you're blessed materially and spiritually. Por medio de la honra, usted es bendecido espiritual y material. By honor, you're blessed spiritually. Y a través de la honra, And through honor, dice la palabra que usted alarga los días de su vida. Scripture says that you lengthen the days of your life. Mire lo que dice en el libro de Éxodo 20:12. Look at what Exodus 20:12 says. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Honor your father and your mother so that your life will be long. No duran muchos años, Some don't live a long life,
Pero luego le dice que se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. But then it says the land that your Lord has given you. Esa es una promesa que incluso en Efesios 6:2 And it's a promise that in Ephesians vuelve y 6:2 la repite el apóstol Pablo. is repeated by the Apostle Paul. Y le dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. And he says, honor your father and your mother, for it's the first commandment with promise. Aquí la escritura nos dice que la honra And scripture says that honor es un mandamiento. is a commandment. Y si nosotros honramos a nuestros padres terrenales, So if we honor our physical parents, dice que tenemos promesas. then we have promises. Cuando más tenemos, cuánto más nosotros tendríamos que honrar a nuestro Padre Celestial. So then how much more should we honor our spiritual Si a los father? de la tierra nos promete, If those on land we get imagínese promises, usted honrando a su Padre Celestial. then imagine by honoring your Y esto spiritual es bien father. serio, And this is something serious. porque Dios pregunta a veces de una manera diferente. Because sometimes the Lord promises in a different way. Los hombres pueden demandar una honra People can demand an honor y se puede pasar por alto. and they'll surpass. Pueden dejarlo a un lado. They can be put aside. Pero cuando Dios está mandando una honra, But when God is sending honor, usted no la puede dejar por un lado. then you can't place it aside. Porque la palabra está ahí, Because the scripture dándonos is todos there, los días. speaking every day. Y no les explicamos esto a ustedes porque la iglesia está en situación difícil. And we don't explain it because the church is in a difficult No place. estamos haciéndolo porque usted diga, no, entonces ahora vamos a hablar de honra y van a querer que la iglesia reciba alguna ofrenda o algo más porque no hay con qué pagar los compromisos. We're not saying it so that you guys can pay the bills. Nosotros no estamos aquí para cuestionar la palabra. We're not here to question Amén. the scripture. Nosotros estamos para leerla We're here to read it. y estamos para estudiar la palabra. We're here to study the word. Estamos para recibir revelación We're here to receive revelation. y estamos para obedecerla. And we're here to obey it. Si usted no entiende esto, If you don't understand this, este principio básico this basic principle de lo que es la palabra de Dios of what God's word is, y que usted dice que usted es un hijo de Dios, and as you say that you're a child y of si no God, entiende eso, so if you don't understand this, yo le puedo decir en dos palabras. then I can say it in two words. Aunque usted haya estado yendo a la iglesia por muchos años, Although you've gone to church for a long time, aquí o en cualquier otro lugar, here or in another place, si usted no entiende este concepto, if you don't understand this concept, usted está en un nivel que se llama párvulos, then you're in a level that's called, little ones en inglés. then you're in a little level, Ahí está usted en ese nivel. then that's your level. Y yo le recomiendo que vuelva otra vez y empiece a tomar las clases. And I recommend that you take the discipleship classes again, Porque es la palabra la que nos dice qué debemos hacer. because it's the Bible that tells us what to do. Y la prédica de hoy la hemos titulado In today's preaching, we've titled it Principios que bendicen. Principles That Bless. Diga conmigo, principios que bendicen. Say principles that bless. Principios que bendicen. Blessing principles. Creo que la alabanza fue muy extensa y los cansó demasiado. I think the worship tired you guys out. Amén. Amen. Vamos al libro de Malaquías. So let's go to the book of Malachi Mire lo que dice Malaquías 1:6. and look at what Malachi 1:6 says. El hijo honra al padre y A el son. siervo a su señor. A son honors a father and a servant honors his master. Usted honrará a sus padres, You'll honor your parents. usted va a honrar a sus amigos, You'll honor your friends. honrará a sus líderes, You'll honor your leaders. quizás va a honrar a sus pastores, Perhaps you'll honor your pastors. pero luego Dios te dice algo más. But then God says something more. Dice, si yo pues soy padre, He says, for if I am father, ¿dónde está mi honra? where is my honor? Amén. Amen. ¿Dónde está mi honra? Where is my honor? Cuando estábamos leyendo el versículo de Proverbios 3, When we read Proverbs 3, vemos que la primera parte de ese versículo 3, 9 y 10 we see that the beginning of that verse, habla cuando dice, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias. it starts by saying, honor the Lord with your first fruit. Y ahí es cuando viene en la consecuencia de la bendición. And that's where the consequences of the blessing come. El principio de las primicias The beginning of your
es el fundamento donde se edifica todo lo demás. is the foundation of how everything else is blessed. Es una verdad fundamental de poner a Dios primero. It's the fundamental truth of placing God Y aquí lo first. está diciendo. And it's saying it here. Hay una identidad en el creyente There's an identity in the believer que debe salir cuando está orando. that should come out whenever Cuando they're usted praying. está orando, oiga hermano, póngame cuidado a esto. So when you're praying, Cuando usted está orando, cuando usted está hablando con el Padre, when you're speaking to the Father, ¿cómo se presenta usted? how do you present yourself? ¿Usted se presenta como hijo Do you present yourself as a o se child presenta como siervo? or as a servant? ¿Cuál de los dos? Which one of the two? ¿Siervo o hijo? Servant or child? Porque si te estás relacionando como siervo, Because if you relate to him as a servant, el Señor te dice que ya no más. then today the Lord is saying no more. Que entiendas que es como hijo Understand that it's as a que child vas a recibir la bendición. that you're going to receive that blessing. Jesús dice claramente, Jesus says it clearly. todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo tendréis. Everything you ask the Father in my name, you shall receive. Y Jesús estaba hablando al Padre como hijo. And Jesus spoke to the Father as a Y cuando child. tú lo haces, cuando tú haces esto, And when you do this, das honra. you give honor. Porque aquí dice es el hijo el que da honra. Because it says that it's the Son that gives honor. Cuando nosotros estamos en el ministerio, nosotros tenemos una relación diferente. When we're in the ministry, we have a different Y relationship. ahí es que somos siervos. And that's where we're servants. Y tenemos un Señor. And we have a master. Ahora mi pregunta es, ¿dónde está la honra? So what I say is, where's the ¿Dónde honor? está la honra? Where's the honor? Diga conmigo, ¿dónde está mi honra? Say, where's my honor? Eso lo dice Dios. The Lord says that, No lo dicen los hombres. not men. Está en la palabra. It's in the Bible. La honra que usted le da a un líder o a una persona es porque lo valora a esa persona. You give honor to a leader or to a person because you Valora a su value padre. them. You value your father. Valora a esa persona que le sirvió para aprender muchas cosas. You value the person who helped you learn. Valora quizás a su líder o su pastor. Perhaps you value your leader or your pastor. Pero Dios hoy nos está preguntando por esa honra. But God is asking us today about that honor. Si soy tu padre, dice ahí claramente. It says clearly, if I am your Si father, soy yo el que te sostiene. if I'm the one that sustains El you, que en medio de tantas crisis que tenemos, the one that in the midst of all our crisis, Él es el que te sostiene. He sustains us, El que no ha permitido que finalmente perezcas. the one who hasn't allowed you to fall. Él dice, ¿dónde está mi honra? He's saying, where's my honor? ¿Dónde está mi honra? Where's my honor? Hay muchos padres quizás en sus casas There's many parents, perhaps in their homes, sienten un vacío muy grande. that feel an emptiness. Y hay una voz que dice And there's a voice that says claramente, clearly, porque le dieron todo a sus hijos, because they gave everything to their children, se sacrificaron. they sacrificed. Y ahora sus hijos ni siquiera les miran. And now their children don't even look at them. Y hay una voz que le dice, ¿dónde está mi honra? And there's a voice that says, where's my honor? ¿Dónde está mi honra? Where's my honor? Hace muchos años conocí a un hombre A long time ago, I met a man. y cada vez que yo me encontraba con él, And every time that I saw him, sus ojos se ponían bien aguados. his eyes would get glossy. Porque cuando le preguntábamos por su hijo, Because when we asked for his son, él decía, no sé, he would say, I don't know. sé que se fue. I know that he left. Me han dicho los amigos que está bien, His friends have told me that he's okay, pero ni siquiera una llamada le da a la vieja. but he doesn't even call us. No sé, So I don't know ¿qué hicimos? what we did. ¿Dónde está la honra? Where's the honor? ¿Dónde está esa honra? Where is that honor? Y cuando Dios te pide una honra, And when God asks for honor, te está diciendo claramente que te quiere bendecir. he's saying clearly that he wants to bless you. Pero luego dice, But then it says, y si yo soy Señor, and if I am a master, ¿dónde está mi temor? then where is my respect? Eso es lo que dice Jehová de los ejércitos. That is what the Lord of the heavens Y él says. le estaba hablando And so he was speaking a unos sacerdotes que habían menospreciado el nombre de Dios. to priests who had leveled the name of the Lord. Así que entre el Señor y el siervo And so master and servant, está el temor de Dios. there should be the fear of the Amen. Lord in between there. Oiga, entre el temor y el siervo está el temor de Dios. Between the master and the servant, there should be the fear of God. Entre el Señor y el siervo está el temor de Dios. Creo que lo dije mal. Between the master and servant, there should be the fear of God. Eso es cuando usted habla muchos idiomas, se le confunden todas esas palabras. That happens when you speak many languages. Entre el Señor y el siervo está el temor. Between the master and the servant, Pero there's entre el fear. Padre y el Hijo está la honra. The father and son, there's Amén. honor. Amen.
Aleluya. Ahora, los hijos valoran a los padres. Now, children should honor their parents. Pero si usted no considera a su padre natural de esa manera, But if you don't consider your physical father like nunca va a that, valorar el sacrificio, el sufrimiento que ellos hicieron. then you'll never value the sacrifice that they went through. Entonces, menos va a poder honrar a su Padre Celestial. And much less will you be able to honor your heavenly Father. Para que se dé la honra, So that he- anote esto que es bien importante. Eso, como dice, no lo reveló carne ni sangre. Take note of this because it's very important. Para que se dé la honra, So that the honor can be given, necesitamos ser humildes. we need to be humble. El soberbio, Those who are la persona que es stubborn, arrogante, a person who's arrogant, nunca honra a nadie. never honors anyone. Siempre tiene una pregunta en su boca. They always have a question in ¿Y their por mouth. qué? And why? ¿Y por qué? Why? Como diciendo, ¿y yo qué? Like saying, what about me? A mí que me honren. Where's my honor? Nunca me dan nada. No one ever gives me anything. Y si a ti nunca te dan nada, And if they never give you anything, déjame decirte then let me tell que es you, porque tú nunca has sembrado nada. then it's because you've never planted Y anything. porque tú has sembrado deshonra. And because you've planted Y los dishonor. demás te miran como una persona sin valor. And everyone else sees you as a person Y without nosotros value. tenemos que retomar en la iglesia esa honra. And so we have to give that honor back to the Tenemos church. que retomar la honra en la casa de Dios. We have to retake that honor in the house of the Lord. Porque a Él tenemos darle la honra que Él merece. Because we should give him the honor that he deserves. En el mundo no nos van a enseñar esto. They're not going to teach us this in the world. El mundo no nos va a enseñar nada de la honra. The world isn't going to teach us anything about honor Porque el mundo funciona bajo otro sistema. because it functions under a different system. Es el concepto de egoísmo. It's a concept of ego, Es acumular and it's to accumulate, y es acumular. and it's to accumulate. Pero la iglesia es la llamada a enseñar acerca de la honra. But the church is called to preach about honor. Muchos nos preguntaron en estos días And many asked us these days, y en los años anteriores hemos hablado, and in the past that we've pero taught, fácilmente se nos olvida. but it's easily forgotten. Por eso cada año vamos a tener que hablar acerca de la honra. And that's why every year we're going to have to talk Y about vamos a honor. tener que cantar mucho más las canciones que cantamos hoy. And we're going to have to sing the songs that we sang today Porque en la palabra está escrito. because it's written in the scripture. Y claramente lo han dicho varios de los hermanos en sus testimonios. And many brethren have spoken about it Cuando in their dice honra a testimonies. Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. When they say to honor the Lord with all of your fruit. Aquí dice claramente It dos says cosas. here clearly two things. Bienes. Aquí dice bienes. All of your goods. En otras traducciones habla de posesiones, In other translations, it talks about all your possessions. habla de riquezas, It talks about your wealth. lo cual significa o dice que el Señor le dice, muéstreme el valor, Where the Lord says, show me your value. dándome no solo de boca, sino con tus posesiones. Giving me not just anything but from your Los seres possessions. humanos no alcanzamos a apreciar We're not able to appreciate lo que hay en la mente de Dios. what's in the mind of the Lord. Él es un Dios de abundancia. ¿Cuántos He's dicen amén? a God of abundance. El mundo ve el día a día, el centavo, The world sees their day by day. pero en la crisis el que está a tu lado es tu Padre Celestial. But in your crisis, the Lord is No te the one that's by creas. your side. Ay, es que yo supe mucho en la crisis cómo manejar mis finanzas. Don't say, oh, it's because I learned to take care of my finances in the crisis. Es Él. It's Him. La palabra de Dios nos dice que Él es el dueño del oro y la plata. The scripture says He's the owner of all of wealth. So if you have the opportunity, go into scripture and look in the book Para of que usted Hosea. encuentre qué es lo que la palabra dice acerca de que Él es el dueño del oro y la plata. So you can see about how He speaks of wealth. Cuando la tecnología falla, usted tiene que tener un recurso. When technology fails, you have to have a backup. Mira, se enredó este. Dice la palabra que nosotros debemos honrar a Dios con todo, Scripture says that we have to honor God with everything, con las bienes y con las primicias. with all of your wealth and all of the first of your. Ahora, cuando hablamos de primicias, So when we speak of all of our first fruit, es profundo, we have to dive deeper into it. porque dice la palabra que en el versículo que estábamos mirando, ¿no? ¿Qué pasó? Déjalo ahí todavía, por favor. No, ponlo en el slide. Dice que honra a Jehová It says- con tus bienes y con las primicias de todo.
It says to honor the Lord with all of your wealth and all of your first fruit. Los seres humanos decíamos que no alcanzamos a reconocer de verdad todo lo que Dios tiene para nosotros. As humans, we recognize that we can't understand everything God has for us. Y cuando hablamos de dinero, hablamos de cosas materiales, And when we speak of money or things that are material, pareciese que sucediera algo en nuestro corazón. it's almost as if something happens in our heart. Pero los bienes no son otra cosa que lo que usted ha acumulado But our wealth is nothing more than what we've por accumulated un determinado periodo de tiempo for a specific amount of time. y que Dios le ha permitido acumular eso. And that the Lord has allowed for you to accumulate that. Y a veces entonces la persona dice, yo no tengo mayor cosa, yo no tengo nada. And so people will sometimes say, I don't have anything. Pero usted con quién se está comparando. But who are you comparing yourself with? Si usted se compara con los Walton, If you compare yourself quizás con ellos usted, with the owners of Walmart, quizás usted con ellos dirá no tengo nada. perhaps compared to them, you'll say, I don't have anything. Pero observe una cosa, But observe one thing. Dios le ha permitido a usted acumular riqueza. The Lord has allowed you to accumulate riches. Dios le ha permitido a usted acumular algo en su trabajo. Or to accumulate something at your work. Tiene una casa, You have a house. tiene un carro, You have a car. tiene joyas, You have jewelry. tiene animales allá en la tierra suya. You have animals in your own land. Algunos tienen acciones en la bolsa. Some people even have Eso es riqueza. actions, and that's wealth. Pequeño o grande, eso es riqueza que el Señor le ha permitido a guardar. Small or large, it's wealth that the Lord has given you. Pero el hombre viene y dice, yo no tengo que dar nada de eso, But people come and say, I don't have to give anything of porque this eso es mío. because this is mine. Yo ya lo tenía cuando llegué a la iglesia. I already had it before I came to Y church. como lo tenía antes de que llegué a la iglesia, ya es mío, eso no le toca al Señor. And since I had it beforehand, it's mine, it's not the Lord's. O dice, no, eso me lo dio la abuela, o el abuelo, o el papá. They'll say, my grandfather or my father gave it to me. Pero Dios te dice una palabra hoy. But the Lord gives you a word today. Honrame, Honor me porque yo soy el dueño de todo because I am the king of y everything. te quiero bendecir. And I want to bless you. Amén. Amen. Ahí dice, honrame con todos tus bienes y con las primicias It says to honor me with your wealth and with the first of your de crop todos tus frutos. and all of your fruit. Pero cuando el creyente entiende este principio bíblico But when the believer understands this principle y lo aplica, and they apply it, su situación financiera va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? then their financial situation is going to change. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Créalo. Si usted no entiende esto, créalo por fe. Believe it, and if you don't understand it, just believe it by faith. Y en esta iglesia siempre hemos enseñado And at this church, we have always showed la obediencia de la palabra. the obedience of the scripture. Y Dios en su fidelidad ha dado respuesta de manera abundante. And the Lord in his faithfulness has given us abundance. Aunque hay algunos que aún lo ponen en duda. Although there's a couple that still don't believe Pero it. tómese unos minutos conmigo. But take a couple minutes with Y me. vamos a escuchar este testimonio que van a ver ahorita en la pantalla. And we're going to Dios les bendiga a todos, hermanos. Mi nombre es Cecilia. Yo les quería dar mi testimonio de que al principio del año que pasó, pues el pastor habló sobre las primicias y yo ofrendé sobre las primicias y he visto la mano de Dios sobre mi familia, mi matrimonio, porque nos sostuvo a pesar de la pandemia. Nosotros fuimos bendecidos, fuimos gloriosamente bendecidos porque mi esposo siempre trabajó y gracias a Dios nunca nos faltó nada. Logramos comprar un carro. Aparte de eso, también logramos tener nuestra propia casa. Es algo maravilloso, glorioso, que Dios pudo haber hecho en nuestras vidas, porque Dios es fiel y si nosotros somos fieles a Él, Él es fiel con nosotros. Incluso el diezmo nosotros siempre lo damos, aunque nos quedamos sin nada, pero siempre hemos estado ahí dándolo y hemos visto cómo Dios nos ha sostenido a pesar de la pandemia, de muchas cosas que han pasado, pero siempre hemos estado bendecidos económicamente.
Nunca hemos andado pidiendo dinero prestado. Siempre la mano de Dios ha estado con nosotros porque nosotros siempre hemos sido fiel a Él. Y ese es mi testimonio. Gracias a Dios, todo, todo nos ha salido muy bien hasta este día. Dios es grande y poderoso. Cuando yo aprendí a través de las primicias, yo llegué a entender y a comprender de que al darle lo primero a Dios, en cada área de mi vida, no darle lo que me sobra, sino a darle lo primero, lo mejor, lo más bueno. Cuando yo le doy eso a Dios, le estoy diciendo, Dios, yo me rindo a ti, yo rindo a ti todo lo que tengo y todo lo que soy. Y no solamente en lo material, sino que al darle las primicias de mi tiempo, al darle las primicias de mis talentos, he llegado a entender de que en ese momento, yo decido abrir las puertas del cielo y le estoy dando la oportunidad a Dios de bendecirme en una manera sobrenatural. Le doy gracias a Dios porque a través de eso es como nosotros hemos podido llegar a tener nuestra familia más grande, con mis 2 niñas y un bebé en camino. Hemos llegado a tener nuestra casa, hemos llegado a tener bendiciones que nunca esperábamos, pero que Dios sabía que las tenía para nosotros. Bendiciones para todos. En este día quiero agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, por todo lo que ha hecho con mi familia, con mis hijos, en mi hogar. A pesar de tantas cosas que vivimos cada día, tantas situaciones que hemos estado atravesando por los últimos años, he visto que Él ha tenido misericordia y fidelidad. Yo le doy gracias a Dios porque no me ha faltado el trabajo, porque no me ha faltado el sustento, porque Él me ha dado la fuerza para yo continuar hacia adelante. Y le doy gracias a Dios por lo que Él ha puesto en mi sentir. Desde que estoy caminando con Él de su mano, he aprendido a sembrar. Cada principio de año entrego mis primicias al Señor, porque declaro para mí la promesa que está en Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Yo he pactado esta promesa para mí, y cada año he visto cómo Dios se ha manifestado. Este es mi testimonio. Soy Ruth Moreno. Mi nombre es Olga Lucía Chavarría. Soy miembro de la Iglesia Virtual de Exquisita Presencia desde hace ya más de 2 años desde Colombia. Hoy quiero compartir con ustedes mi testimonio de la fidelidad de Dios, de cómo la palabra de Proverbios 3, 9 al 11 se ha cumplido para bendición de mi vida y la de mi familia. A comienzos del año 2021 participé del ayuno y envié en obediencia las primicias con alegría y gozo de poder hacerlo. Y la bendición del Señor no se hizo esperar. Él me bendijo en el año 2021 no solo con la provisión abundante que tuve día tras día, sino que me regaló 2 grandes lotes que hoy están a mi nombre. Y en uno de ellos, este año, empezaremos la construcción de una casa para mis hermanas y para mí, como siempre la soñamos. Confío firmemente que así como nos dio la tierra en donde construirla, nos dará la provisión para edificarla y dotarla completamente. Hermanos, yo doy testimonio que no hay mejor inversión que trabajar y aportar para la obra de Dios. Él nos devuelve siempre el 100 por 1 de lo que nosotros fielmente le damos en nuestros diezmos, ofrendas y primicias. Hay bendición para el dador alegre. Dios los bendiga.
Dele ese aplauso fuerte al Señor. Hemos aprendido a honrar al Señor, We've learned to honor the Lord, pero el no honrarlo but in not honoring Him, trae consecuencias. there's consequences. En el libro de 1 de Samuel capítulo 2, In 1 Samuel 2:30, y si usted quiere puede resaltarlo y luego verlo en casa. and if you want, you can write it down and then look at it at home. Dice claramente, por tanto, Jehová el Dios de Israel And it says, because the Lord God of Israel dice, declares, yo había dicho a la casa, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. I promise that your household and your father's household will serve me forever. Esta escritura está hablando acerca del sacerdote Elí, And this is talking about the servant Eli que tenía una responsabilidad delante de Dios. that had a responsibility before the Lord. Y Dios le habló a él y le dio instrucciones claras que tenía que hacer. And God spoke to him and gave him clear instructions. Pero este sacerdote no hizo las cosas correctas, But this servant did not do the correct things. ni dejó que sus hijos hicieran las cosas correctas. He didn't even let his children do the correct things. Y honró más a sus hijos. And he honored more his Ojo con children. eso. So be careful. La with escritura that. dice claramente, honraste más a tus hijos que a mí. Scripture said you honored your children more than me. Y luego le dice, engordándoos de tu principal, de engordándole lo que había en el templo And it says you filled them with what was in the temple, y dejando que ellos tocaran las ofrendas del pueblo. and you allowed them to touch the offerings of the people. ¿Qué es lo que dice? What does it Más say? el siguiente, And then it says, mas ahora ha dicho Jehová, but now the Lord declares, nunca yo tal cosa haga, I will do no such thing, porque yo honraré a los que me honran because I honor those who honor me, y a los que me desprecian and whoever despises me serán temidos en poco. will be cursed. La deshonra aquí Dishonor here hizo que Dios no cumpliera lo que había dicho en el principio. made the Lord not do what he promised in the beginning. Así la deshonra de tu padre natural puede ser que tú te quedes sin ninguna herencia. So the dishonor of your physical father can be that you have no inheritance. Y lo que la escritura nos dice es que si no ponemos a Dios en el primer lugar And it says that if we don't place God in the first place y le despreciamos, and we despise him, Él nos va a despreciar. then he will despise us. Si no colocas a Dios en el lugar correcto, If we don't place him in the correct place, entonces cuando tú estés enfermo, then whenever you're sick, cuando tú estás en crisis, when you're in a crisis, Él no va a estar ahí contigo. he's not going to be there with you Porque tú le has dado a Dios el segundo lugar. because you gave him the second place. Y si tiene que esperar algo, tiene que esperarlo en la misericordia de Dios. And if you have to get something, it's through his mercy. Y cuando nosotros vamos a la escritura, And when we go to the scripture, nos encontramos en el versículo 31, es algo bien fuerte. we find ourselves in verse 31. Porque dice que vendrán días que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. And it says, days are coming while I will eliminate both you and your De children. modo de que no haya anciano en tu casa. That way there's no old person left in your family. La escritura le está diciendo Scripture is saying que ni siquiera tendrás generaciones que te sigan that you won't have generations to follow por haber desobedecido lo que yo te dije que hicieras. for disobeying what he told you to do. Dios es un Dios de amor God is a God of love. y Dios trabaja con nosotros en amor. And so he works with us through love. Y créalo, es un Dios que cumple, un Padre que cumple lo que promete. So you have to believe that he does what he promises. Y Él lo que quiere es a nosotros vernos bendecidos. And what he wants is to see us blessed. Por eso vino Jesucristo al mundo. That is why he came to the world. Por eso vino la persona de Jesús aquí. That's why Jesus came here, Para que nosotros fuéramos bendecidos. so that we could be blessed Para cortar todas esas maldiciones en nuestra vida. and to cut all of those curses in our life. Pero eso no nos dice que no tengamos que obedecer la palabra. But that doesn't mean that we don't have to obey the scripture. En el libro de Deuteronomio 28, In Deuteronomy 28, en el versículo 2 nos dice que a nosotros in verse 2, we see that us, las bendiciones nos van a alcanzar. the
all of those blessings are going to reach Pero us. dice claramente, si oyeres la voz de Dios. But it says that we have to listen to the Si voice of tú no God. lees la palabra, If you don't read the Bible, si no aprovechas los 365 días del año if you don't use the 365 para leer la days escritura, to read the scripture, tú no estás oyendo la voz de Dios. then you're not listening to the voice of Si God. oyes más lo que dice la radio, lo que dice la televisión, el YouTube y todo eso, If you listen more to what YouTube and the radio says, tú estás escuchando más la voz del mundo que la voz de Jehová. then you're listening to the voice of the world more than Pero the hay voice una of God. promesa de Dios clara para sus hijos. But there's a promise clearly for his children, Y eso nos lo muestra completamente en la historia. and we are shown that through the story. Los grandes hombres fueron aquellos que amaron a Dios The great men were those who loved God y que nunca pusieron el dinero como centro para sus vidas. and who never placed money as the center of their life. Noé fue un hombre bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Noah was a blessed man. Fue un empresario. He was an entrepreneur. Los demás todos perecieron, Everyone else passed away, pero Noé nos pereció. but Noah did not. Él, gracias a que escuchó la voz de Dios Thanks to listening to the voice of God y la obedeció, and to obeying it, él pudo salir adelante. he was able to go forth. Abraham Abraham, fue un hombre bendecido, he was a blessed man, pero siempre daba a Dios lo que tenía que darle y hacía altares cada vez que tenía un triunfo. but he always made altars whenever he was blessed by God. José, en medio de la adversidad, Joseph, in the middle of adversity, escuchó y obedeció a Dios. he listened to God. Y cuando hubo la escasez, And whenever there was scarcity, José fue el que bendijo a su familia, he was the one who blessed his family. porque en la tierra donde estaba él, Because the land where he was at, ahí no hubo crisis. there was no crisis there. Diga conmigo, yo estoy en esa tierra. Say, I am in that land. Yo estoy en Gosén, diga. Say, I'm in Goshen, En la tierra donde no hay crisis. in the land where there is no crisis. Job, a pesar de todo lo que vivió, Job, and despite everything that he lived through, obedeciendo la palabra, he obeyed the scripture. quedó sin nada, He had nothing, pero Dios lo bendijo doblemente. but he was blessed by God. David escuchaba y obedecía la palabra. David listened and he obeyed the Todos word. estos hombres, para ellos la prioridad no fue el dinero. All of these men did not have their priority in money. La prioridad era Dios para ellos. Their priority was God. Tampoco fue para Jesús ni para Pablo. And it wasn't for Jesus or for Paul. Ellos tenían dinero. They had money. Jesús tenía que alimentar a un pueblo que le seguía. Jesus had to feed a people that followed Tenía him. 12 discípulos. He had 12 disciples. En vano tenía un tesorero. Paul had a treasure. Había un dinero allí, There was money there. pero él no estaba enfocado en ese dinero. But he wasn't focused in that money. Él estaba enfocado en lo que Dios le había mandado hacer. He was focused on what God had sent him to O do. sea que para el Señor la riqueza material no era su prioridad. So for him, physical wealth was not a priority. Pero usted me dirá, hoy pastor, pero es que esos tiempos son diferentes. And you might say, Pastor, these times are different. Y quizás dirá, ahora es más difícil. And perhaps now is more difficult. No, ahora es más fácil. If anything, it's easier now. Ninguno de ustedes tiene que ir a sembrar al campo para poder comer. None of you have to plant out in a field in order to eat. Todo le llega a la casa. Everything comes to your house. Ninguno de ustedes fue hoy a buscar la leña para prender el fuego y cocinar. No one had to go and look for firewood in order to cook. Abrió una llave You just opened a key, y hubo fuego and there was fire, y prendió para cocinar. and you had heat to cook. Excepto los que están en ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Except those who are fasting. Amen. Así es, estos tiempos no son como quizás lo que había antes. These times aren't like they used to be. Hay algo más fácil ahora para hacer nosotros. There's something easier for us to do now. No nos toca caminar tanto. We don't have to walk so far. Lo que hacemos es que cogemos un vehículo y nos movemos. We just use the car and we go from place to A place. esta gente le costó mucho. It costs a lot for these people. Nosotros caminamos fácilmente a la casa de Dios We easily walk to the house of the Lord. y nos olvidamos que el centro de nuestra vida tiene que ser Dios And we forget that the center of our life has to be the Lord. y dejar que el centro de nuestra vida el dinero. And we allow money to be the center of our life. Trabajamos y trabajamos We work and we work. y no hay tiempo para Dios. And there's no time for the Lord. Horas extras. There's extra hours. Trabajamos el domingo. Qué bendición, me dieron un día más de trabajo. We work on Sundays and we say, what a blessing they Y gave me como an estoy extra tan day. cansado, And since I'm so no tired, tengo tiempo para orar, then I don't have time to pray. no tengo tiempo para estar leyendo la palabra, You don't have time to be reading the Bible. escasamente me alcanza el tiempo para el computador I barely have time to y para el be on the computer PlayStation. or to be on the PlayStation. Así que no pensamos en ir a la iglesia. So we don't think about going to church. No, la iglesia tiene que ajustar los horarios para que yo pueda ir.
If anything, church has to adjust their hours so that I Y can entonces, go. ¿cómo queremos ver la So bendición? then, how do we want to see the blessing? Te invitamos a que madrugues a orar. We invite you to come early and pray. Pastor, deje esa madrugadera. Or you say, Pastor, ¿A why qué hora so duerme early? usted? Me escribió alguien por ahí un día. Someone wrote me one day and said, when do you sleep? Eso es loco, pastor. That's crazy, Pastor. Martes por la noche vengan a la iglesia, adoremos al Señor. On Tuesday, come in the afternoon and let's worship. Estoy cansado, ¿no es que trabajé el lunes? And I say, I'm tired. I worked El on Monday." viernes. Tampoco el viernes es un día bueno para ir a la iglesia. Or Fridays is not a good day to go to church either. Sábado de ayuno. On Saturday when we have Es fasting, el único día que tengo para dormir hasta las 2 de la tarde. it's the only day I have to sleep until 2 in the afternoon. ¿Cómo se le ocurre, pastor? How could you, Pastor? Y el domingo, And then on Sunday, si no aprovecho que me dieron doble, if I don't take advantage of the double, ¿dónde voy a tener con qué pagar? then what am I going to pay with? Entonces todo Dios le ha mostrado a usted como bendición, So everything that the Lord has given you as blessing se le convirtió en una distracción. has turned into a distraction. Déjeme decirle que las grandes empresas que están aquí a nuestro lado Let me tell you that great enterprises that are by our sides, no están en el lugar que están de la noche a la they mañana. aren't in the place that they are because of one day to the Hubo other. una visión, There was a vision, hubo un sueño, there was a dream, pero sobre todo hubo un corazón fiel a Dios. but above all, there was a faithful heart to God. Y ellos empezaron de cero. And they started from zero. No habían las carreteras que usted disfruta hoy, They didn't have the pathways we pero have today, creyeron y le obedecieron a Dios. but they believed God. Alinearon la visión que ellos tenían y los sueños que ellos tenían They aligned the dreams that they had with al God plan de Dios. to the plan of God. Y Dios les engrandeció. And God Yo blessed soy them. testigo de cómo estas gentes honran a Dios I'm a witness to how these people con bless sus God bienes y con sus primicias. with their wealth and the first of their fruit. Honran a Dios con sus frutos. They honor God with their fruits Honran a Dios con todo lo que Él les ha permitido dar. and with everything that He's given them. Así que las primicias es un poderoso principio que Dios nos dejó para bendecir nuestra economía. So the first of our fruit is something that is to bless the Damos economy. gloria a Dios por los 4 testimonios que tuvimos ahí hoy. We give thanks Amén. to God Dele for un the aplauso al testimonies Señor. we had today. ¿Sabía usted que las primicias Did you know that the first of your son fruit, mencionadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? they're mentioned in the Old and in the New Más de Testament. 30 veces las Over nombra 30 times. la Escritura. Las primicias era una de las fiestas que celebraba el pueblo de Israel. And it was something that the people of Israel would celebrate. Y las fiestas de las primicias And these festivities of the first, fue el tiempo que Dios escogió it was a time that God chose para que viniese la primicia que es nuestro Señor. in order for Amén. the Lord to come En to el us. día de las primicias el sacerdote bendecía esas primicias The priest would bless all those, y bendecía al pueblo. and he would bless the people. Declaraba paz y le pedía a ellos, les daba paz y los bendecía a ellos para que ellos tuvieran la provisión del Señor. He gave them peace and he gave them a blessing so that they would have the provision of the Lord. Y eso es lo que habla de un momento en que nosotros vivimos, And that's what it speaks of, a moment that we were living in, donde queremos sentir paz. where we want to feel peace. En ese lugar está. In the place where you're at, Usted, el Señor le promete que va a tener paz, the Lord promises that you'll have que va a peace. tener un camino seguro You'll have a safe si way obedece la palabra. if you obey the scripture. Cuando declaraba el sacerdote la bendición de las primicias, When the priest declared blessings over the lo que fruit, estaban diciendo para ese pueblo what he was saying for the people es que había una victoria garantizada por el resto de los meses que ellos iban a cosechar. is that there was a guaranteed victory for the rest of the month. Que en medio de los problemas Dios te va a dar la victoria. That in the midst of your problems, the Lord is going to give you a victory. No van a ser los problemas los que van a salir adelante. Eres tú el victorioso. Your problems won't be victorious, but you will. Y hoy, este año, el Señor quiere hablarnos a nosotros. And so this year, the Lord wants to speak to us Porque Él nos quiere ayudar para resolver todos los problemas que tenemos. because He wants to help us resolve all of our issues. Hay muchos problemas que no los podemos resolver nosotros. There's many problems that we can't resolve. Son cosas que están a nuestro alrededor. They're things that are around us. Hay 5 crisis grandísimas y ahorita no podemos entrar en ese tema. There's 5 main crises right now, but we Que can't no go se into van a them. solucionar de aquí a febrero. That aren't going to be resolved from Pero here to usted y yo February. estamos en medio de este sistema. But you and I are in the midst of this system. Y si no estamos dependiendo de la mano de Dios, And if we're not depending on God's hand, no vamos a poder salir. then we won't be able to go ahead. Cuando hablamos de primicia significa
Pero diga conmigo lo primero. When we speak of this, we speak of ¿Qué the es lo first. primero que yo tengo? Se lo doy al Señor. So it's what the things that we give Lo to primero God. del año. The first of the year. Puede decir usted es el primer día. You can say it's the first day. Si es en su corazón que Dios le pone la primera semana, es la primera semana. Or if it's in your heart to be the first week. Es el primer negocio que usted hizo, la utilidad de su primer negocio. The first business that you had. Es lo primero para el Señor. It's the first for the Lord. Primicia significa lo mejor. It means the best. No es como para salir de paso. Hay un sobre ahí, primicia. It's not just to say, oh, there's an envelope. No, para Él lo mejor. It's the best. Es lo que usted escoja It's what you choose. y es lo que le ofrece a Dios. Eso es primicia. And that's what you give to the Lord. Pero también significa algo muy importante, But it also means something very que important. fue lo que yo vi en esos testimonios. Which is what I saw in these testimonies. Y es que primicia significa que usted profetiza. Diga conmigo, profetiza. And it's that you prophesy. Cuando usted da una primicia para el Señor, usted está profetizando You're being prophetic about it. que habrá bendición para su vida. So that Amén. there'll be blessings for your life. En el libro de Éxodo 22 dice, no demorarás las primicias de tu cosecha. In the book of Exodus, it says that you will have. Por eso no se pueden demorar. And that's why you can't. No es para hacerlas por allá al final de año a ver si resultó. And it's not just to be at the end of the year to see if Es they al came true. principio. It's in the beginning. Las primicias se traen a la casa de Dios. They come to the house of the Lord. Y en la casa de Dios las primicias se bendicen. And in the house of the Lord, then we Y bless usted no the debe fruit. confundir un diezmo con una ofrenda. You shouldn't confuse a O con una tithe primicia. to offerings or to the first of your fruit. Todas tres son diferentes. All three are different. Dice la palabra en el libro de Crónicas, En- segunda de Crónicas, algo así, sí, segunda de Crónicas 30 o 31. In 2 Chronicles 30 to 31, Dice que cuando el pueblo estaba en crisis, it says that when the people were in crisis, el rey dio una orden the king gave an order para que todos trajeran ofrenda, for everyone to bring offerings para que todos trajeran primicias de gran aceite a la casa de Dios. so that they would bring the first of their fruit of, Y dice que hubo abundancia. and it says that there was abundance. Así que tú no puedes cambiar el concepto de que la Biblia nos enseña. So you can't change the concept. Y ahora that dices, is taught. ok, entonces me funciona mejor las primicias que el diezmo. So we say, okay, so we should give the first of Te our voy a fruit dar and tithes. primicia. So I'm going to give the El first diezmo of que fruit, espere. and tithes No, can wait. no se confunda. Don't get confused. El diezmo es algo que nosotros sabemos que tenemos que dar conforme a la palabra y lo aprendimos hace rato. Tithes is something that we have to get according to Pero la Scripture. primicia es algo que bendice tu futuro. But the first of your fruit is something that blesses your Si future. tú le quieres dar a alguien una ofrenda, If you want to give someone an offering, no confundas eso con que es una primicia. then don't confuse that with thinking it's first Te of voy a fruit. decir, te hace religioso. I'm going to tell you that turns you religious. Porque la primicia es traída al Señor, al templo. Because the first of your fruit is brought to the Y la temple. iglesia lo que hace con la primicia que usted trae, And what the church does with that, usa ese dinero. they use that money. Y conforme a la palabra, And according to Scripture, la palabra nos enseña que lo primero es para atender las necesidades de la familia ministerial. we're taught that that first fruit is to give to the Luego dice que ministry family. si sobra, And if there's anything else, el dinero lo va a utilizar para el resto del ministerio. then the money is used for the rest of the ministry. Y si aún es más todavía, And if there's even more left, dice que le va a dar para todos aquellos que están en necesidad. then it's for all those in need. Pero en esta casa no hacemos eso conforme a está ahí. But we don't do that in this Porque le church, damos una prioridad de acuerdo a lo que estamos viviendo. because we give a priority to what we're Y es que living in. usamos parte de ese dinero primero para los fondos del templo que queremos comprar. And that is that we put it in funds so that we can buy the future temple. Y ahí es que nosotros vemos la bendición cada año. And that's where we see that blessing every Usted vio la semana pasada, si estuvo, If you were here last week, then you como saw en un año nosotros pudimos presentar un buen número de dinero en el fondo pro templo. how in 1 year we have a lot Es of de- money for the temple. Dios. It's God. Aunque la Biblia diga que las primicias, sí, y no está mal, porque Although probablemente mañana no estoy yo aquí, estará otro pastor. It's O not usted bad está en because- una iglesia que el pastor le enseñó otra cosa. Sí, está bien. Hay unas primicias que primero deben atender las necesidades del ministro.
And there are some fruit that should be going to people in need. Pero usted no piense que usted va a dar el dinero porque el pastor necesita. But don't think that you're giving money just because the Está pastor muy needs it. equivocado. You're wrong. Si yo le enseño esto a usted, If I teach you es this, porque Dios me ha puesto a mí aquí it's because God has placed para me enseñar here la palabra. to teach the Y Bible para que usted no ande en miseria. and for you not to be in misery. Gracias a Dios he recorrido un trayecto muy largo en mi vida. And thanks to the Lord, I've gone through a lot in my life. Y le puedo decir a usted And I can tell you que si está pensando así, that if you're thinking like that, su camino va en la dirección incorrecta. then your pathway is going in the wrong direction. La primicia siempre es lo primero de ese negocio que usted hizo. The first of your fruit should be from that business Del that you proyecto. placed, from that first project. Si lo hace a tiempo, usted va a ir adelante. If you do it at time, then you'll keep going forward. Nosotros empezamos un negocio el año pasado. We started a business last year. Hicimos una asociación con 3 hermanos. We had an association with 3 other brethren. Y aún no habíamos empezado, solamente teníamos un contrato. And we still hadn't started, we just had a contract. Pero decidimos algo. But we decided something. Y es que decidimos dar la primicia sobre ese contrato. And to give that first fruit of that contract. Y en medio de las crisis, And in the middle of the crisis, de todo lo que nosotros vivimos, of everything that we were living, las expectativas que teníamos presupuestales fueron dobladas. the expectations that we had were doubled. Porque ese es el Dios al quien servimos. Because that's the God that we worship. Usted tiene que alinearse a la economía sobrenatural de Dios, You have to no la de los hombres. align yourself to God's Y prosperity, hoy- not men's. And today, 15 personas 15 people trabajan con nosotros work with us. y llevan pan a la casa. And they take bread to the Gracias a house, la bendición de Dios. thanks to the blessing of the Lord. No de nosotros, es a Dios. Not us, but God. Así que si usted va a dar al principio del año So if you're going to give something in the beginning of the year, la primicia, the first, es una primicia. it's the first. No es que usted va a coger una semilla, It's not that you're going to plant a seed, porque la semilla usted tiene que sembrarla y esperar que se multiplique. because you have to plant it and you have to wait for it to multiply. La primicia usted la da y Dios la multiplica. But the first of your fruit, you give Es it Dios and el God que se la va a multiplies it. multiplicar. God's going to multiply. Amén. It. Amen. Así que usted determine quién es su primero. So you determine who's your first. Si es Dios, If it's God, Dios es el primero. then God's Amén. first. Amen. Vamos a Apocalipsis We're going to go to y ya vamos Revelations. terminando. And we're already finishing. En Apocalipsis In Revelations, estamos hablando de que el Señor es digno de toda gloria y de toda honra. we're speaking about how worthy the Lord is of all glory and honor. ¿Qué estamos hablando allí? So what are we saying here? Que Él merece la gloria y merece la honra. That he deserves the glory and the honor. Y nosotros a través de la Escritura encontramos una verdad. And through scripture we find a truth. Y es que Dios siempre anda contraria a cómo funciona el sistema del mundo. Is that God is always against the way that things work in the En el world. sistema de Dios In God's system, hay un sistema diferente. there is a different system. Lo mismo que hizo con Isaac, lo mismo que hizo con el profeta Elías, The same way he did with many of his prophets and his followers. es lo que Dios quiere hacer con sus hijos. He wants the same for his children. El profeta Elías estuvo en una crisis, Elijah was in a crisis, pero el Señor le mandó la comida por un cuervo. but the Lord sent him food with a crow. Y todos los días él tenía alimento fresco. And every day he had fresh food. Y cuando ya terminó todo esto, And when all of this ended, fue y le mostró cómo era la economía de Dios a través de una viuda que necesitaba una bendición y solo tenía una tinaja de aceite. and he showed the Lord's abundance when a widow had only one jar Este es of nuestro oil. Dios, That is our God, un Dios extraordinario an extraordinary God. que cambia todo la lógica, que That, cambia toda la lógica del mundo. that changes the world's logic. Cuando usted empezó su vida de trabajo, When you started working, usted estuvo pensando que quizás nunca iba a salir adelante, were you thinking that you would never go forth? pero Dios le cambió todo para su vida But the Lord changed everything in y your life. decidió finalmente que usted estuviera en este país And so he finally allowed for you to be in this country, y su vida cambió. and your life changed. El mundo lo había condenado que fuera pobre, The world had condemned you as poor,
Pero Dios cambió toda esa lógica y lo colocó en un lugar de bendición. But God changed all that logic and placed you in a place of Con un blessing solo propósito. with one purpose. Para que fueras bendecido y que las generaciones tuyas no alcanzaran ninguna escasez. And it's for you to be blessed and for your generations not to. Así que hoy el Señor nos dice, So the Lord tells us, voy a bendecir a mis hijos I'm going to bless my children si viven bajo el diseño que yo he establecido. if they live under the design that I have established. Mire, cuando nosotros caminamos conforme al plan de Dios When we walk according to God's purpose y nos dejamos guiar, and we allow ourselves to be no guided, tenemos que pensar tanto. then we don't have to think so much. Dígame, ¿cuántas veces usted piensa cuando va a empezar a caminar? How many times do you think about walking? Quizás nunca, Perhaps never. porque Dios nos creó de una manera perfecta. Because God created us in a perfect way. Está la cabeza para gobernar nuestra mente, ¿cierto? Have our head No and los heart to pies. govern, not our feet. Usted nunca pensó en eso. You never thought about that. Todo Dios lo creó de una manera perfecta. God created everything Así que perfect. usted necesita caminar bajo el diseño de Dios para ser bendecido. So you need to walk under His design to be blessed. Y el diseño de Dios tiene esto que quiero mostrarle a ustedes. And His design has this that I want to show you guys. Primero está Dios, First is God, segundo está la familia, then is your family, después está usted then it's yourself, y después está el prójimo. and then it's your neighbor. Ahí estaba. Está la familia, It's family, usted mismo y el prójimo. yourself, and your neighbor. Así que esa es la forma como Dios está mostrando que nosotros debemos actuar. So that's the way God is showing us to act. Pero dentro de la primera, But under the first, que es darle la prioridad a Dios, which is to give the priority to God, hay 4 columnas bien importantes. there's 4 very important columns. Y la primera de esas And the first one es de la que hemos hablado más tiempo hoy, is what we've spoken of today, es las primicias. and that is the first of our fruit. La segunda The second one son los diezmos. is our tithes. A nosotros nos cuesta darle las cosas a Dios It's hard for us to give God anything, y Dios lo sabe. and God knows it. Pero cuando nosotros se lo entregamos, But when we give it to Him, Él nos bendice de una manera sobrenatural. He blesses us in a supernatural way. Dice que la ventana de los cielos se abren a través del diezmo. It says that the windows of the heavens are open through our tithes. Y entonces cuando usted tiene ese principio So aplicado en su vida, you have that principle in your life, usted va a tener siempre el trabajo seguro, then you'll always have secure jobs. su negocio seguro, Your business will be secure. su economía va a estar seguro. Your economy will be secure. Muchos nos hemos golpeado Many of us have hit ourselves en los años throughout the years porque no nos enseñaron. because we weren't taught. Pero doy gloria a Dios para los jóvenes que sí han podido aprender desde temprano But we give glory to God for the youth who have learned y han early podido on dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. and who have given testimony of what God has done ¿Cuánto in their hubiera life. querido yo que a mis 15 años yo hubiera aprendido todo esto? How much would I love to have known this at 15? Habría sido muy diferente. Then perhaps everything would have been different. Ahora, nosotros no estamos insistiéndole a usted para que haga lo que tiene que hacer con la palabra, So we're not saying what you should be doing through the scripture, sino que le estamos hablando para que usted sea una persona bendecida. but we're telling you this so that you can be a blessed Cuando person. usted llega a un país como los Estados Unidos, When you come to a country like the United States, la bendición de este país the blessing of this country está por la obediencia a la palabra. is through the obedience of the scripture. Eso es lo que la palabra nos muestra. That is what scripture shows Que cuando us. usted obedece la palabra, That when you obey the Bible, hay una promesa que Dios cumple. there's a promise to accomplish Y usted by tiene God. que entender And you have to understand que lo que se da that what is given de una manera de corazón, from a wholehearted way Dios lo recibe. is received by God. Pero Él cumple la promesa. But He accomplishes a promise. Cuando usted viene When you come to church, y le obedece a Dios when you obey God con su primicia, with the first of your fruit, con su diezmo, with your tithes, Dios se agrada. God is pleased. Pero hay alguien que se enoja But there's someone who's upset, y ese se llama Satanás, and it's Satan, porque él no quiere. because he doesn't want. Por eso hay tanta murmuración afuera. And that's why there's so much whispering in that. Por eso se outside. atreven a hablar de los pastores, That's why so many dare to speak of the porque no pastors, conocen. because they don't know. Pero si usted tiene una pregunta aquí en esta iglesia, But if you have a question in this church, pregúntele a los líderes de la iglesia. ask the leaders of the church. No me pregunte a mí, Don't ask me. pregúntele a los líderes. Ask your leaders. Vaya al grupo de intercesión y pregunte, Go to the intercession group and ask, para que usted se lleve una sorpresa de lo que Dios hace cuando la palabra es fundamentada y cimentada. so that you can be surprised by what happens when God's word is cemented. La tercera columna The third column es la ofrenda. is your offerings. La ofrenda es un dar continuo y un recoger continuo.
It's a continuous give and receive. Y no se da por obligación, sino que se da de corazón. And it's not by obligation, but by heart. Pero hay algo que nosotros hemos aprendido And it's something that we've learned. y es lo que se llama votos. And it's votes. Diga conmigo votos. Say with me, vote. Esas son guianzas específicas que Dios nos da. And those are guidances that are given specifically. Dios guió a Ana, The Lord, He guided no a Ana Anna, la pianista, not on our no a Ana pianist nuestra pastora, or our pastor. no, a Ana. Cuando ella fue guiada para que fuera al templo, When she was guided to the temple hiciera un voto. and she made a Y le dijo a Dios, request, and he told Si the tú me das este hijo, yo lo voy a dedicar por el resto de sus días para que te sirva a ti. And she said, I'll dedicate him for the rest of his life to serve you. Y Dios, por esa promesa, con ese voto, And with that vow, ella fue bendecida. he was blessed. Así que diga conmigo, los votos me sacan de la crisis. So you can say that those vows take you out of the Salió de la crisis. crisis. Anna came out of the crisis. Y como enseñamos hace unos meses atrás, And like we showed a couple months ago, ella abrió la puerta para toda una descendencia. she opened the door de for a bendición. whole descendants of blessings. Hice mi descendencia cuando yo entiendo lo del voto. We bless our descendants when Así we que usted espero que know of haya entendido. Ahora vino a hablarnos hoy. hope. So I hope you can understand what we've talked Pónganse de about pie. today. You can stand. Aquí hay quizás personas que ya han hecho votos, ¿sí o no? Perhaps there's already people who have made vows, Hay otros que han cumplido con sus primicias los años anteriores or people that have already given the first of their fruit in y han previous salido de years, las crisis. and they've came out of crises. Pero tenemos que entender, But we need to understand la palabra se obedece con... that we have to obey the Bible. No lo completely. hacemos a media. We don't just obey halfway. Y si algo hemos entendido por lo que entendemos, And if we've understood something, es que cuando nosotros damos la primicia, profetizamos la continuidad de la bendición de Dios. it's that we prophetize the continuancy of God through our offering. Y yo estoy seguro And I'm sure que Dios va a bendecir a los hijos de la casa. that the Lord will bless the children of this Los va a house. bendecir. ¿Cuántos dicen amén? He'll bless them. Póngase en ese sentir y empiece a hablar con el Señor. Place yourself in that mindset and speak to the Lord. Probablemente And usted está sintiendo alguna confusión en su mente perhaps you're feeling some type of confusion porque el mensaje le cuesta recibirlo, because the message is hard to le receive. cuesta digerirlo. It's hard to digest. Quizás usted no entiende mucho de lo que hemos hablado, Or perhaps you didn't understand of what we spoke. pero es el momento en que usted puede venir y decirle al Señor: But it's the time when you can tell the Lord, háblame, Señor, speak to me, Father. transfórmame, Señor, Transform me. cámbiame, Change me. renueva mi mente. Renew my mind. Yo quiero ser una persona, I want to be es un cambio en mí, a different person. Change me. moverme en la dirección que tu palabra me guía, I want to move in the direction that your Ayú- word leads me. porque en mis propias fuerzas no lo puedo hacer. Because I can't do it in my own strength. Me cuesta entender It's hard for me to understand cuando ya tú lo hiciste por mí, when you already did everything for cuando me, ya tú pagaste el precio por mí. when you already paid the price for me, Aún yo quiero hacer mis cosas a mi and manera, I still want to do things my way. pero hoy vengo ante ti, Señor, But today I come before you, y Father, declaro que en el nombre de Cristo Jesús and I declare in the name of Jesus Christ tomaré decisiones conforme a lo que tú me enseñas. that I'll make decisions according to what you teach me. Obedeceré I'll obey, y veré mi casa bendecida. and I'll see my house Veré la blessed. bendición sobre los hijos y los hijos de mis hijos. I'll see blessings above my children and my Y children's ese children, cambio, and that change for me. y quiero que tú, Señor, And I declare, te Father, muestres a mí show yourself to me cara a cara. face to face. Ahí, Señor, There, Father. levante sus manos por un instante Raise your hands for an instant y haga un acto de fe, and do an act of faith sometiendo su mente, by submitting your mind su pensamiento a Dios, to the Lord, y dígale al Señor gracias, and say, Father, thank you. porque lo que hoy tengo Because what I have today no me lo regaló el mundo, was not given by the world, sino que tú me lo has dado, but you've given it to y me. eres tú el único que merece la gloria y la honra. And you're the only one who deserves all Eres the el glory. único que merece la exaltación. You're the one who deserves all exaltation. Y a ti, Señor, And it's you, Father, yo me rindo. whom I A ti, surrender Señor, to.
Oh, sí, Señor, dígale, yo me rindo a ti, Señor. Say, I surrender to you.